Bienvenidos a un nuevo programa del Movimiento Alternativa de Argentina a través de GB Latam TV, el canal de Giorgio Bongiovanni al mundo, a quienes agradecemos el poder estar acá. Cada semana pasan cosas que realmente nos van condicionando, pero nos condicionan no solo en un presente, sino que hacen cada vez más incierto el futuro de los argentinos. Ya Papa Francisco decía que las próximas guerras van a ser por el agua. Y justamente esta semana el Congreso Nacional va a hacer una modificatoria a la ley de glaciares, un tema muy delicado. Por eso desde el Movimiento Alternativa de Argentina entendíamos que había que hablar con quien fue la generadora de esa ley de protección a los glaciares, la señora Marta Maffei, docente jubilada, fue una de las fundadoras de CETERA. Para quienes no son de la Argentina, les explico que CETERA es la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y también es diputada, mandato cumplido. Así que para nosotros es un placer saludarla, agradecerle por su tiempo, darle la bienvenida a Marta y que nos cuente un poco su sentipensar sobre esta modificatoria que realmente pone en riesgo a los glaciares. Ujú. Bueno, muchas gracias por llamarme y por permitirme de alguna manera mejorar la relación con la comunidad que como muchos plantean, y yo creo que también que es así, está un poco alejada de la problemática de los glaciares. No es porque los glaciares estén lejos, sino porque cree que no le inciden, que no le impactan, ¿no? Hay una mirada corta, digamos, bueno, los glaciares estarán en Mendoza, en San Juan, en la cordillera. Yo vivo en Buenos Aires, o una persona me dijo, yo vivo en Misiones, ¿a mí qué me hacen los glaciares? ¿No? Es una falta de comprensión de cuál es la problemática. En realidad, cuando hablamos de glaciares hablamos de agua dulce, ¿no? Y el agua dulce es un bien escaso. Va, decimos agua dulce que también es impropio, porque es agua no salobre, pero no es dulce, ¿no? Propiamente dicha, es agua sin sal. Y esa agua es escasa, muy escasa. En la Tierra el 97% del agua es agua salada, es agua de los océanos. Y solo el 2,5% es agua dulce, es muy poquita. Y esa agua dulce está, digamos, a partir de hace 110.000 años, cuando fue la última glaciación, la mayor cantidad de esa agua dulce está en los glaciares. Bueno, los glaciares, campos de hielo, la Antártida, Groenlandia, el Polo Norte, o sea, son las grandes formaciones de hielo que almacenan la gran cantidad de agua dulce de la Tierra. Uno piensa que un glaciar o algo mejor, alguno piensa un campo de hielo, pero en realidad hay muchas formas de hielo que se llaman permafrost, que están debajo de la tierra, que con los años fue cubierta por detritos, por la caída de piedras o lo que fuera, y están ahí abajo. Y en esas formaciones tenemos permafrost de 2, 10, 20, 200 metros de altura bajo la tierra, que están sosteniendo también la tierra, ¿no? Es decir, son zonas rocosas y esos glaciares operan como una barrera de contención. Cuando el glaciar derrite o desaparece por distintas razones, ese sostén desaparece y se generan por lo general derrumbes a veces muy graves, ¿no? Se hace poco tiempo, es decir, el año pasado, hubo un desprendimiento de glaciares en Suiza, ¿no? Impensado, pero bueno, digamos, los científicos del país advirtieron, se dieron cuenta que el glaciar tenía rajaduras, que se estaba empezando a deslizar, y lo que hicieron fue inmediatamente
tomaron la decisión de el pueblo que estaba inmediatamente abajo del glaciar, lo desocuparon, lo vaciaron. Eran 302 personas, todas fueron sacadas de ahí. 6 días después el glaciar se derrumbó. No solamente arrasó con el pueblo, y como le digo, no es que solamente cae hielo, cayeron hielo, piedras, rocas, y impensadamente, porque eso no lo habían previsto, cayeron sobre un río bastante caudaloso de la zona. El río se taponó, desbordó y todos los pueblos que estaban abajo y que no habían sido desocupados han sido inundados, ¿no? Por supuesto, hubo brigadas de salvataje, hubo ayuda, no se tuvieron que lamentar víctimas. Pero cuando yo veía esa información y conversé con algunos compañeros de allá, me preguntaba qué nos pasaría a nosotros con un derrumbe de esas características, ¿no? Sin prevención, sin previsión. Es más, no solamente la Argentina no prevé que los glaciares pueden destruirse, sino que alimenta la destrucción de los glaciares. Esta ley, esta modificación de la ley de glaciares procura eso, procura que los gobiernos provinciales estén autorizados a destruir los glaciares, a permitirle a las empresas extractivas, particularmente la minería, pero también el fracking y otras formas de extractivismo de alta montaña, que puedan utilizar el agua de los glaciares. Usted sabe que esas formas de extractivismo no se pueden hacer sin agua. Es decir, el fracking inyecta agua a 300 atmósferas de presión para hacer flotar las burbujas de petróleo y tomarlas a la salida, digamos, y de esa forma hacerse de burbuja de petróleo, de gas o de lo que fuera. Y con la minería a cielo abierto ocurre lo mismo, no es más esa vieja minería de socavón que nosotros pensamos el minero con un casco y una lucecita acá metiéndose en el socavón y con un pico rompiendo la pared para seguir la veta de oro o la veta de plata. Eso no es más así. La minería actual se hace sobre la que nosotros llamamos roca volcánica. Es decir, cuando un volcán erupciona a 3.000 grados de temperatura por lo menos. Y ahí entran en derretimiento todos los minerales, metales, todo lo que hay ahí entra en derretimiento. Bueno, el volcán erupciona, esa lava que salió del volcán se deposita en la tierra y con los años se consolida y es una roca, es roca volcánica. Bueno, esa es la roca que las empresas mineras muelen, la rompen, la muelen e instalan una llamada pileta de lixiviación. Es una pileta que tiene 2 kilómetros de diámetro, digamos, cavada en la misma roca, y ahí vuelcan toda la molienda en partículas muy pequeñas y le agregan miles de millones de litros de agua, por supuesto sacada de los glaciares. Y esa agua se le agregan entre 40 y 60 químicos para hacer flotar las partículas. Entonces aparecen con algunos químicos las partículas de oro, con otros químicos las partículas de plata, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa? Después las retiran las partículas y se terminó. Ahí queda esa agua con todos esos contaminantes que se le pusieron, pero además, como le explicaba, la roca volcánica no solamente tiene partículas de oro y de plata, tiene partículas de cobre también, pero tiene partículas de muchos minerales radiactivos. Tiene cesio, radón, estroncio, uranio. Y eso sí que no se va más del agua. Es agua que queda radiactivamente contaminada. Es decir, no estamos hablando de una disposición del agua o una utilización del agua para un emprendimiento productivo cualquiera. Estamos hablando de un emprendimiento que no es productivo, que es extractivo, que se lleva bienes naturales no renovables, no recuperables. No es que usted siembra oro y va a volver a salir. Se terminó, se lo llevan. Y queda en ese proceso una
terrible contaminación para el agua y para los pueblos que viven, digamos, el territorio abajo de esos emprendimientos, porque después, como son zonas de cordillera, hay movimientos sísmicos, hay terremotos, y esa agua que está en la pileta de lixiviación, que uno dice, bueno, está ahí encajonada, no está ahí encajonada, vuelca, se va para afuera, penetra el suelo, va a las napas. En los últimos años, en 5 oportunidades ya, la minera Barrick volcó cantidades extraordinarias de cianuro sobre 5 ríos de San Juan. El agua quedó absolutamente inutilizada. Ya no es solamente el agua de la pileta de lixiviación, sino también el agua de los ríos en los que cae, digamos, este proceso contaminante, ¿no? Así que estamos hablando de procesos muy dañinos para la salud de los pueblos, para las producciones, porque es agua escasa, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente sabe, pero por las dudas lo aclaro. Nuestro territorio tiene, tiene varios climas, varias características, pero dos grandes características generales. Los científicos trazan una línea desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y la llaman la diagonal seca. Otros le dicen diagonal árida, porque de esa línea al oeste están las 12 provincias que tienen muy escasas precipitaciones. Hablo de 200 o 300 milímetros por año. En tanto que al este de esa línea, donde está Buenos Aires, Misiones, Formosa, Corrientes, Chaco, ahí tenemos entre 2.000 y 2.500 milímetros de precipitación. Entonces, una zona, la del este, es verde, tiene bosques, tiene plantaciones y posibilidades de agricultura y de ganadería abundante, y la zona oeste tiene dificultades. Si no fuera por los glaciares, esas zonas directamente son desérticas. En muchos lugares ya son zonas desérticas. Entonces, en ese lugar, en esa zona, en esas 12 provincias, nosotros tenemos 7 millones de personas que viven del agua de los glaciares, que riegan, que siembran, que tienen frutales, que tienen vides, que tienen animales, y eso es, digamos, agua glaciar, no sale de otro lado. A veces con la lluvia un poquito, pero de ninguna manera alcanza para resolver la vida de los pueblos, ¿no? Sí, yo creo que en nuestra vida nunca imaginamos que íbamos a escuchar a un presidente decir, si viene una empresa y produce y contamina ríos, ¿cuál es el problema? Yo me quedé frío cuando escuché eso. Uh-huh. Y estamos viviendo una suerte de doctrina Monroe acelerada, ¿no? Donde vienen por lo que queda, tanto el imperio como el capital financiero internacional, como el sionismo, que también forma parte del tablero. Y ante Claro. esta ola de saqueos, Marta, hemos vivido varios gobiernos y los gobiernos van y vienen y por ahí se van corrigiendo rumbos, pero estamos hablando, como usted decía, de un elemento muy delicado e indispensable. ¿Hay alguna forma de poder revertir esto una vez que está iniciada esta inercia de saqueo y de extractivismo en la Argentina? Eh, bueno, la difusión y el conocimiento de la realidad es una de las formas, ¿no? Porque esta es una cuestión, si usted quiere, cultural. La gente le cree a las mineras cuando llegan y les dicen que van a instalarse ahí, que van a tener empleo, que van a tener riqueza, que van a tener desarrollo económico, ¿no? La primera provincia que empezó con ese modelo es Catamarca. Hace 30 años que Catamarca explota la minería a cielo abierto y es de las 4 provincias más pobres del país. Entonces, cuando uno puede entender, articular, vincular, ver que lo que se anunció como la solución y la generación de riqueza es una sarta de mentiras, reiteradas incluso en muchos medios de comunicación,
como una forma de abatir las resistencias de los pueblos. Concretamente, en este caso de la modificación de la ley de glaciares, Estados Unidos, que practica poco la minería, no porque no tenga minerales, sino porque el proceso es muy contaminante, ordena a las empresas que el proceso extractivo de minerales se realice fuera del territorio de los Estados Unidos. Por eso, toda la cordillera de los Andes, que tiene roca volcánica, es atractiva y por supuesto hay muchas empresas que están deseando, solamente en Río Negro hay 40 pedidos de cateo y de realización de emprendimientos mineros. Si uno lo multiplica, hay 1000 de emprendimientos en la cordillera de los Andes. Y usted hablaba de Mecorot, hablaba de cómo nosotros hemos entregado, también con Guado de Pedro a la cabeza y con el Consejo Federal de Inversiones, a una potencia extranjera como es Israel, la realización de los estudios del agua de la República Argentina. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde están los glaciares? Pero no solo eso, Mecorot hizo estudios muy certeros de dónde estaba la potencialidad económica, dónde se podía realizar explotación minera, dónde se podía realizar fracking y extractivismo de minerales y de metales. Es más, después que firmó el convenio con las provincias y realizó sus informes y sus estudios, no le entregó a la provincia la información que había sacado. Es decir, que la obtuvo para él, para ellos, para ver cómo ordenan la erradicación de empresas también de origen israelita en el territorio nacional. No son solo empresas norteamericanas. Se sabe que el capitalismo tiene esa característica, no tiene una nacionalidad, tiene la afluencia de capitales de distinta procedencia, que lo que menos le importa es la nacionalidad, ¿no? Entonces, en esto estamos. Fíjese que la última reunión que tuvo el gobierno nacional con los Estados Unidos le pidió la ley de glaciares. No es solo un pedido de las provincias, es un pedido de los Estados Unidos que le dijo, contra la ley de glaciares habrá facilidades en el pago de la deuda. O sea, es extorsión pura, es encontrar mecanismos para que el gobierno nacional decaiga de toda posibilidad de controlar la salubridad de nuestro pueblo, ¿no? La salubridad de nuestros jóvenes. Entonces yo pensaba hoy, ¿no? Tenemos en marcha una ley penal juvenil para sancionar a los chicos. Y por el otro lado tenemos una normativa que va avanzando hacia quitarle el agua a los pueblos. Es decir, y dentro de esos pueblos, ¿quiénes son los más perjudicados? Los más chicos, los que no tienen ninguna posibilidad y no van a tener en el futuro esa posibilidad del agua. No van a tener la Justamente posibilidad de su tierra, ¿no? Justamente una de de los objetivos de este proyecto, de este programa que vamos haciendo, ¿no? Ya desde hace varios años en una Uh -huh. resistencia, esté quien esté, es sembrar una conciencia y un despertar en aquellos que duermen, ¿no? Tanta gente indiferente ante estos temas y que realmente los tenemos que defender porque de ellos depende el futuro, no solamente de nosotros, que ya mal que mal estamos jugados, sino Mm, justamente como decía usted, Marta, de los chicos. Y permítame que quiera aprovechar su presencia, su experiencia, su don de bien, su lucha por la vida. Y como una de las fundadoras de CETERA, es inevitable preguntarle otra de las ramas de ataque de todo este plan maquiavélico que se está llevando adelante es a la mm, educación. ¿Cuál es su claro. punto de vista respecto a esto? Bueno, la educación siempre estuvo en la mira de los procesos dominantes, ¿no? Nosotros hemos tenido con avatares, con idas y vueltas, con retrocesos, con mucho esfuerzo de parte de los trabajadores de la educación y de las familias que hicieron esfuerzos grandes por sostener una educación pública, gratuita, de calidad, sostener el acceso a las universidades. Somos dentro de América Latina un país
privilegiado en este sentido, ¿no? Que hizo esfuerzos significativos por educar al soberano, ¿no? Yo puedo no compartir con Sarmiento muchas cosas, pero sí tengo claro que hubo un esfuerzo no solamente de Sarmiento, sino de otras figuras en la República Argentina para que nosotros tuviéramos una educación pública de calidad. El tema es que ese tipo de educación genera un pensamiento reflexivo, digamos, ¿no? Genera, como dice Paulo Freire, la posibilidad de que los seres humanos utilicen el conocimiento que van construyendo para transformar su realidad, para vivir con dignidad, para tener salarios dignos, para organizarse. Y esto es lo que el sistema no quiere. El sistema quiere que la educación se transforme en una suerte de escuela básica, digamos, que enseñe inglés, porque las maquinarias vienen en inglés y no sea que los brutos niños no puedan interpretar las indicaciones que vienen en los folletos de la maquinaria, pero punto. Lo que, digamos, lo que se desea para nuestro pueblo es mano de obra barata, mano de obra que entre en la flexibilidad laboral, que pierda los derechos del trabajador y no se requiere, no se desea, no se necesita que esos jóvenes concurran a una escuela que realmente les dé herramientas de liberación, que realmente les permita comprender su realidad y transformarla, ¿no? Entonces, en ese territorio tenemos una lucha gigantesca. No es solamente el salario o las condiciones de trabajo de los educadores, ¿no? Es también un trabajo fuerte de la organización sindical que en mi época traté de hacer con mucha vehemencia, de ir construyendo una cultura dentro de los trabajadores de la educación que nos permitiera darnos cuenta que podíamos llegar a ser instrumentos de la liberación o de la dominación, ¿no? Y cómo nosotros transformábamos esa cultura social construida por los pueblos, construida por la ciencia, por las universidades, cómo la transformábamos en una herramienta dinámica para el cambio de la sociedad. De hecho, en mi gestión, en la CETERA, se trabajó en la formación. Nosotros formamos 40.000 docentes, por ejemplo, en los temas ambientales, porque avanzaba en la decisión de introducir la educación ambiental en las escuelas sin ninguna formación. Los educadores no habían recibido el Instituto de Formación Docente educación ambiental. En nuestra época teníamos botánica, zoología, anatomía, pero no teníamos educación ambiental, no teníamos esa interrelación, no conocíamos ese tema y por tanto la CETERA planteó que era una irresponsabilidad de parte del gobierno avanzar en introducir esa asignatura como otras, pero esa particularmente, sin la formación adecuada de los educadores. Como no lo hicieron y dejaron que cada educador se pagara su curso si quería aprender algo, lo hicimos nosotros. Nosotros en CETERA trabajamos más de 10 años en la formación ambiental de los educadores, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nosotros pensábamos, y seguimos pensando, que los educadores no solamente tenían que acceder al conocimiento, ¿no? Tenían que acceder a un conocimiento situado, es decir, dentro de una realidad concreta, y saber que ese conocimiento se tenía que convertir en una herramienta para el no sometimiento de los pueblos, ¿no? Y entonces eso no es lo mismo que tener solamente información ambiental, ¿no? Así que bueno, trabajamos mucho eso y hoy es diferente, o sea, hoy la CETERA tiene ya muchos años de experiencia, sigue teniendo una institución de formación de educadores en distintos temas, o sea, pedagógicos, curriculares, y por supuesto, me parece que de eso depende la cohesión de la entidad. La CETERA no es una entidad gremial más, ¿no? Es una entidad gremial que tiene representación fuerte en la comunidad y en los trabajadores de la educación, que tiene consenso. Es decir,
por ahí, cuando uno habla de gremialismo, hay ciertas sospechas, hay ciertas dudas sobre los dirigentes sindicales. Y sobre Cetera esa duda no existió. Nadie piensa que los dirigentes de Cetera se venden al mejor postor o tienen, digamos, un vínculo con los gobiernos de turno que le impide trabajar en defensa de los derechos de los trabajadores y de la educación. Nosotros nunca trabajamos solo para defender el salario y las condiciones de trabajo, ¿no? Sino que peleamos para que la educación sea digna, ¿no? Para que la educación sea esa herramienta que queremos realizar. Así que bueno, contentos, digamos, de que de Cetera siga esa línea, con mucho compromiso de los educadores, con mucha democracia, lo que demuestra que, porque digamos dentro del sindicalismo, dice, estos se lo pasan votando y al final no accionan nunca, es una mentira muy grande, ¿no? Porque nosotros hemos sido muy democráticos y hemos tenido un accionar fuerte y muy significativo. Marta, en nombre mío, en nombre de todo el movimiento Alternativa de Argentina, le agradecemos todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que va a seguir haciendo. Seguramente la volveremos a molestar. Fue Marta Maffei desde la provincia de Buenos Aires y Horacio Muñoz de Toro desde las Parejas Santa Fe para el movimiento Alternativa de Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a vos y gracias a los oyentes. Y en esto que solamente un solo comentario, la gente no es indiferente, la gente ignora muchas cosas. Por eso es importante tener estos programas que permitan que nosotros y los seres humanos vayamos construyendo un conocimiento alternativo que nos ayude a involucrarnos. A disposición siempre. Agradecemos a Muchísimas GB gracias. Latam TV y te invitamos a que te suscribas con la campanita, así podés ver los programas ya emitidos, que como decía la señora, son programas que tratan de buscar una óptica para que entre todos construyamos una verdad distinta a la que estamos enfrentando, depende de Uh -huh. nosotros. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Gracias a vos, adiós.